La iglesia se inundó de murmullos cuando el hombre desaliñado, con un traje arrugado, tropezó en la parte trasera 20 minutos después de que la ceremonia nupcial hubiera comenzado. ¿Lo habrías defendido o habrías fingido no darte cuenta? Dínoslo en los comentarios. El padre se quedó petrificado en la puerta, sus ojos escaneando desesperadamente las filas de invitados, todos vestidos con sus mejores galas. Ni un solo asiento había sido reservado para él, ni una sola persona reconoció su presencia. Pero nadie en aquella elegante catedral estaba preparado para lo que sucedería cuando el sacerdote, de repente, levantara la vista de su libro de oraciones e hiciera contacto visual con el invitado no invitado. Los cuchicheos comenzaron de inmediato. ¿Es ese el padre de Sara? ¿Qué está haciendo aquí? ¿No dijo ella específicamente que no era bienvenido? La madre de la novia, resplandeciente con su vestido de diseñador y su peinado recién hecho, se dio la vuelta con el horror grabado en su rostro. Rápidamente hizo señas a los acomodadores estacionados cerca de la parte trasera, quienes comenzaron a moverse hacia el visitante no deseado. El padre apretaba una pequeña y desgastada caja de regalo en sus manos temblorosas, con los hombros encorvados hacia adelante como si esperara un golpe físico. En ese momento parecía completamente fuera de lugar en medio de las flores, la elegancia y la celebración del día de la boda de su única hija. Y si las historias de padres que se niegan a renunciar a sus hijos a pesar del rechazo abrumador te conmueven, suscríbete ahora, más historias poderosas que tocarán tu corazón cada semana. Porque a veces, las batallas más importantes no se libran con armas, sino con un amor inquebrantable que se niega a rendirse. El padre, cuyo nombre era Roberto Miguel, no había hablado con su hija Sara en 7 años, no desde el divorcio que había destrozado a su familia. No había recibido una invitación a la boda, solo se había enterado a través de una prima comprensiva que no podía soportar la idea de que se perdiera un momento tan significativo en la vida de su hija. Ahora, mientras estaba allí, el peso de esos años perdidos lo oprimía como una carga física. La iglesia era magnífica, exactamente el tipo de lugar con el que Sara había soñado cuando era niña. Roberto recordaba cómo solía dibujar vestidos de novia en su cuaderno, cómo hablaba de la ceremonia perfecta mientras él la llevaba a la práctica de fútbol. Papá había dicho una vez, cuando me case, quiero que me lleves del brazo al altar en una iglesia como la de esa película que vimos. Roberto había sonreído y le había prometido que ese día llegaría. Pero las promesas se rompen y los sueños cambian. Las familias se destrozan. Como obrero de la construcción con manos callosas y una educación secundaria, Roberto siempre se había sentido inadecuado al lado de su esposa, Isabel, que tenía estudios universitarios. Cuando su carrera en derecho corporativo despegó, la brecha entre ellos se amplió. Las discusiones comenzaron, al principio, sobre pequeñas cosas, facturas, horarios, estilos de crianza, y luego sobre cuestiones más importantes. Los colegas de Isabel se convirtieron en su nuevo círculo, personas con casas de vacaciones y conexiones con escuelas privadas. Roberto trabajaba más horas, tratando de contribuir más, de ser digno de la vida que estaban construyendo. Pero la distancia solo creció. El punto de ruptura llegó durante la fiesta del 16º cumpleaños de Sara. Isabel había planeado una elaborada reunión en su casa, invitando a sus colegas y a sus hijos. Roberto había tomado un turno doble el día anterior para ayudar a pagar todo y llegó tarde, exhausto y todavía con su ropa de trabajo. Tenía la intención de ducharse y cambiarse, pero cuando vio el despliegue de comida gourmet y escuchó música clásica sonando en su patio trasero, algo dentro de él se desmoronó. Se sintió como un intruso en su propia casa. Cuando Isabel lo apartó y siseó, ¿no podrías al menos haberte limpiado antes de aparecer? Confirmó todo lo que temía. Ya no pertenecía a su mundo. 2 meses después, Isabel pidió el divorcio. Sara, atrapada entre sus padres, finalmente se puso del lado de su madre. ¿Cómo no iba a hacerlo? Su madre le ofrecía estabilidad, conexiones, un camino a seguir. Roberto le ofrecía visitas de fin de semana en su pequeño apartamento y su limitada comprensión del mundo del que ella quería formar parte. El acuerdo de custodia le dio a Isabel la custodia principal y Roberto veía a Sara cada 2 fines de semana.
Pero incluso esas visitas disminuyeron a medida que el horario de Sara se llenaba de actividades y compromisos sociales que parecían calculados para coincidir con sus fines de semana. La ruptura final se produjo durante el proceso de solicitud de ingreso a la universidad de Sara. Roberto había ahorrado cada centavo que podía para la educación de su hija, acumulando casi 30.000 euros a lo largo de los años. No lo suficiente para las prestigiosas universidades que estaba considerando, pero sí una contribución de la que estaba orgulloso. Cuando se lo ofreció, ella lo miró con una mezcla de lástima y vergüenza. «El bufete de mamá tiene un fondo universitario para los hijos de los socios», le dijo. «Y además estoy solicitando becas por mérito. Estaré bien, papá». Ni siquiera había tomado el cheque que él había escrito, la culminación de años de turnos extra y sacrificios. Después de eso, las llamadas dejaron de llegar. Sus mensajes de texto quedaron sin respuesta. Cuando conducía hasta la casa de Isabel, nadie abría la puerta, aunque podía ver movimiento detrás de las cortinas. Finalmente, dejó de intentarlo. El dolor era demasiado difícil de soportar. Se volcó en su trabajo. Aceptó proyectos de renovación, cualquier cosa para llenar el vacío. Las únicas actualizaciones que recibía sobre la vida de su hija provenían de conocidos mutuos o parientes lejanos que se apiadaban de él. Ahora, mientras los acomodadores se acercaban, Roberto consideró darse la vuelta e irse. ¿Qué derecho tenía a estar aquí? ¿Qué bien podría salir de esta intrusión? Pero entonces el sacerdote, un hombre de ojos amables y cabello plateado, hizo una pausa en su lectura. Toda la congregación se giró para ver qué había llamado su atención. Y en ese momento de tiempo suspendido, Roberto vio a su hija en el altar, radiante con su vestido de novia, luciendo exactamente como siempre la había imaginado. La expresión de Sara cambió de confusión a sorpresa al reconocer la figura que estaba de pie en la parte trasera de la iglesia. El novio, un hombre alto con un smoking caro, a quien Roberto nunca había conocido, se inclinó para susurrarle algo al oído. Isabel se levantó a medias de su asiento en la primera fila, con el rostro enmascarado de furia. Pero antes de que nadie pudiera actuar, el sacerdote levantó la mano en un gesto suave que de alguna manera atrajo la atención de todos los presentes. «Creo», dijo, con la voz clara en la silenciosa iglesia, «que tenemos otro invitado que se ha unido a nosotros». Sus ojos se encontraron con los de Roberto con una calidez inesperada. «¿Le importaría tomar asiento, señor?» Roberto se quedó paralizado, incapaz de avanzar o retroceder. La pequeña caja de regalo en su mano de repente se sintió increíblemente pesada. Uno de los acomodadores, un joven que parecía incómodo con la tarea que le habían asignado, se acercó y susurró: «Señor, tal vez sería mejor si... déjenlo quedarse». La voz vino del altar, clara y firme. No fue Sara quien habló, sino su novio. «Este es un día de celebración y familia, toda la familia». Isabel se levantó por completo ahora, con su expresión como un trueno. «Mateo, no entiendes, Roberto no es el padre de Sara», interrumpió Mateo, con voz suave pero firme. «Y este es el día de la boda de su hija». La iglesia se quedó en silencio, un centenar de invitados conteniendo la respiración colectiva. Roberto podía sentir cada ojo sobre él, juzgando, preguntándose, esperando. El sacerdote miró entre el altar y la parte trasera de la iglesia con una expresión pensativa. «Tal vez», sugirió, «deberíamos tomarnos un breve momento para permitir que la familia discuta esto en privado». Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los presentes. Sara, con su vestido de novia rozando suavemente la alfombra, bajó del altar y comenzó a caminar por el pasillo, no hacia la entrada donde estaba su padre, sino hacia la puerta de la capilla lateral, indicando con un pequeño gesto que su madre debía seguirla. Después de un momento de vacilación, Isabel se levantó y se unió a su hija. El sacerdote asintió a Mateo, quien también se dirigió a la capilla lateral. «Damas y caballeros», se dirigió el sacerdote a la congregación, «reanudaremos nuestra ceremonia en breve. Por favor, disfruten del interludio musical que nuestro organista les proporcionará». Como si fuera una señal, el órgano de la iglesia comenzó a tocar una melodía suave. Roberto permaneció de pie en la parte trasera sin saber qué hacer. Entonces, el joven acomodador que se le había acercado antes regresó. «Señor, le han pedido que se una a ellos, en la capilla lateral». La capilla lateral era pequeña,
con vidrieras que proyectaban luz de colores sobre el suelo de piedra. Sara estaba de espaldas a la puerta cuando Roberto entró. Su vestido de novia parecía brillar con la luz solar filtrada. Isabel estaba sentada en un banco de madera contra la pared, con una expresión ilegible. Mateo estaba de pie cerca de Sara, con la mano apoyada ligeramente en su hombro. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Sara sin darse la vuelta. Su voz estaba controlada, pero Roberto podía oír el temblor bajo la superficie. «Yo». La voz de Roberto le falló. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. «Escuché sobre la boda. Solo quería verte, para darte esto». Extendió la pequeña caja de regalo, aunque nadie se movió para tomarla. 7 años, dijo Sara, finalmente girándose para enfrentarlo. 7 años sin una palabra, ¿y apareces el día de mi boda? Roberto sintió la acusación como un golpe físico. Sin una palabra, Sara, llamé, envié mensajes de texto, vine a la casa. «Tú me cerraste la puerta. Después de que nos abandonaste», interrumpió Isabel, levantándose del banco. «Nunca abandoné a nadie», respondió Roberto, con la voz baja. «Tú te divorciaste de mí, me quitaste a mi hija. No estabas allí cuando importaba. Siempre estabas trabajando, siempre ausente. Estaba trabajando para mantener a nuestra familia». Roberto sintió que años de ira reprimida se elevaban dentro de él. «Para pagar la casa, los coches, las vacaciones, el estilo de vida que querías. Parad ya los dos». La voz de Sara cortó la tensión. «Este es el día de mi boda. No voy a permitir que se arruine por las mismas discusiones que destruyeron a nuestra familia». Mateo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Sara, creo que deberíamos escucharlo. Ha venido desde tan lejos». Sara miró a su prometido con sorpresa. «No entiendes, Mateo. Él no estuvo allí, ni para la graduación, ni para la universidad, ni para nada importante». Roberto sintió que su corazón se rompía de nuevo. «Sara, intenté estar ahí para la graduación. No me dejaban entrar sin una entrada. Me quedé de pie fuera del auditorio, escuchando a través de las puertas. Oí que decían tu nombre. Estaba tan orgulloso». Su voz se quebró. «En cuanto a la universidad, conduje hasta allí para visitarte 3 veces. Cada vez me enviaste un mensaje de texto diciendo que estabas demasiado ocupada, que podríamos reunirnos la próxima vez». La expresión de Sara vaciló. «¿Qué?». Isabel se movió incómodamente. «Sara, no hagamos esto ahora. Tenemos invitados esperando». Pero Sara ya no estaba escuchando a su madre. Estaba mirando a Roberto con nueva incertidumbre. «¿Viniste a mi graduación? ¿Y al campus?». Roberto asintió. «Tengo los recibos de la gasolina, las facturas del hotel. Los guardé todos. No sé por qué. Tal vez como prueba para mí mismo de que lo intenté». Mateo apretó suavemente el hombro de Sara. «¿Recuerdas lo que me contaste sobre tu 16º cumpleaños? ¿Cómo tu padre llegó tarde y tu madre se enfadó?». Sara asintió lentamente. «¿Sabías?», continuó Mateo, «que había trabajado un turno doble para ayudar a pagar esa fiesta?». Sara se giró para mirar a su prometido con confusión. «¿Cómo ibas a saber eso?». Mateo pareció ligeramente avergonzado. «Puede que haya investigado un poco. Después de que nos comprometimos, quería entender por qué nunca hablabas de tu padre. Encontré su número y lo llamé hace unos meses». La revelación quedó suspendida en el aire como una presencia física. Sara miró de Mateo a Roberto, con los ojos muy abiertos. «¿Llamaste a mi padre? ¿Sin decírmelo?». «Lo hice», admitió Mateo, «y nos reunimos para tomar un café. Varias veces, en realidad». Isabel emitió un sonido de incredulidad. «¿Fuiste a espaldas de Sara?». Mateo sostuvo su mirada con firmeza. «Fui en busca de la verdad. Y lo que encontré fue a un hombre que nunca dejó de amar a su hija, incluso cuando el mundo le decía que no era lo suficientemente bueno». Roberto permaneció en silencio, con la caja de regalo aún en sus manos. No había esperado la intervención de Mateo. Había venido hoy con la más mínima esperanza de simplemente ver a su hija casarse, aunque fuera desde la parte trasera de la iglesia. Sara se volvió hacia su padre, mirándolo realmente por primera vez. Vio las canas en su cabello que no habían estado allí antes.
las líneas alrededor de sus ojos, el traje desgastado que probablemente había sido comprado específicamente para este día. «¿Qué hay en la caja?», preguntó finalmente. Roberto se la extendió. «Ábrela». Con dedos vacilantes, Sara tomó la pequeña caja y levantó la tapa. Dentro había una delicada pulsera de plata con un solo dije, una pequeña pelota de fútbol. Se le cortó la respiración. «Solías usar esto en todos los partidos», dijo Roberto suavemente. «Desde que tenías 10 años hasta que tenías 15. Dijiste que era tu amuleto de la suerte. Te lo quitaste después de aquella fiesta, tu 16º cumpleaños. Lo encontré en el baño y lo guardé a buen recaudo, pensando que algún día me lo pedirías». Sara levantó la pulsera con dedos temblorosos. «Pensé que lo había perdido», susurró. «Busqué por todas partes». «Hay algo más», dijo Roberto. «Debajo del acolchado». Sara retiró la pequeña inserción de algodón y encontró un sobre debajo. Abriéndolo, sacó un cheque, el mismo cheque que Roberto había intentado darle hacía años para su educación universitaria, ahora actualizado con una fecha actual. Junto con él había una escritura de propiedad de un pequeño terreno. «No pude contribuir a tu educación de la manera que quería», explicó Roberto, «pero he estado ahorrando todos estos años. El cheque es la misma cantidad, más lo que he logrado añadir. Y la propiedad es solo un pequeño terreno junto al lago donde solíamos ir a pescar. Pensé que tal vez algún día, si tú y Mateo queríais, podría ser un lugar para una casa de vacaciones, o para llevar a vuestros propios hijos algún día». Las lágrimas llenaron los ojos de Sara. «¿Seguiste ahorrando para mí todo este tiempo?». Roberto asintió, incapaz de hablar a pesar del nudo en su garganta. Isabel, que había estado observando este intercambio con una expresión complicada, finalmente suspiró. «Sara, hay cosas sobre el divorcio que no sabes, cosas que nunca te conté». Sara se volvió hacia su madre, con la confusión evidente en su rostro. «Tu padre no nos abandonó», admitió Isabel con la voz apenas por encima de un susurro. «Yo lo alejé. Estaba ascendiendo en la escala corporativa y me sentía frenada por sus antecedentes, su trabajo, su normalidad». No pudo sostener la mirada de Roberto mientras hablaba. «Me equivoqué y utilicé mi influencia para ponerte en su contra». La confesión quedó suspendida en el aire como una presencia física. «¿Serías capaz de perdonar tal engaño que te costó años con tu padre? ¿O dejarías? ¿Puede el dolor de la manipulación ser demasiado grande para superarlo? Comparte tus reflexiones en los comentarios de abajo». Sofía se quedó inmóvil, asimilando las palabras de su madre. La pulsera colgaba de sus dedos, captando la luz coloreada de las vidrieras. Afuera, en la iglesia principal, el organista seguía tocando, ajeno al drama que se desarrollaba en la capilla lateral. Todas esas veces que pensé que papá no aparecía o no le importaba lo suficiente como para estar ahí, ¿estaba allí? Isabel asintió, su compostura finalmente resquebrajándose. «No siempre, pero más de lo que te hice creer». Se volvió hacia Roberto. «Me equivoqué, terriblemente equivocada». Roberto había imaginado confrontar a Isabel 1000 veces a lo largo de los años. Había ensayado discursos airados y acusaciones. Pero ahora, de pie aquí, viendo su vulnerabilidad, sintió que la ira se desvanecía, reemplazada por una profunda tristeza por lo que todos habían perdido. 7 años, repitió Sofía, pero esta vez su voz contenía asombro en lugar de acusación. 7 años que nunca podremos recuperar. Mateo dio un paso adelante. «Pero hoy es un nuevo comienzo, para todos nosotros». Miró a Roberto. «Señor, me sentiría honrado si nos acompañara a la ceremonia, no solo como invitado, sino en el lugar que le corresponde». Isabel levantó la vista bruscamente. «Mateo, ¿qué estás sugiriendo?». Mateo sonrió a su futura suegra. «Estoy sugiriendo que Sofía merece que sus 2 padres la acompañen al altar, si eso es lo que ella quiere». Todas las miradas se volvieron hacia Sofía, que estaba mirando la pulsera en su mano. El diminuto dije de balón de fútbol captó la luz, un recordatorio de tiempos más simples, de una infancia antes de que las complicaciones adultas fracturaran a su familia. Lentamente se deslizó la pulsera en su muñeca, donde se asentó como si nunca se hubiera ido. «Papá»,
dijo, la palabra sintiéndose extraña y familiar a la vez en su lengua. ¿Podrías acompañarme al altar con mamá? Roberto no pudo hablar. Simplemente asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora por sus curtidas mejillas. El sacerdote, que había estado esperando discretamente junto a la puerta, dio un paso adelante. ¿Reanudamos la ceremonia entonces? La congregación murmuró sorprendida cuando la puerta lateral se abrió y el cortejo nupcial emergió. Primero vino Mateo, retomando su lugar en el altar con una sonrisa que parecía más brillante que antes. Luego, Isabel, que tomó su posición no en la primera fila, sino en la entrada del pasillo. Y finalmente, Sofía apareció en la puerta de la capilla lateral, su brazo ahora enlazado con el de su padre. El sacerdote levantó las manos, silenciando los susurros. «Queridos hermanos», comenzó de nuevo, «estamos reunidos aquí hoy para presenciar no solo la unión de dos corazones, sino la sanación de una familia». Asintió al organista, quien comenzó la tradicional marcha nupcial. Roberto sintió que la mano de Sofía se apretaba en su brazo mientras se preparaban para caminar. Isabel se acercó al otro lado de Sofía, enlazando brazos con su hija. Juntos, los tres comenzaron la lenta procesión por el pasillo. «Nunca pensé que llegaría a hacer esto», susurró Roberto, con la voz entrecortada por la emoción. Sofía lo miró, realmente viendo a su padre por primera vez en años. «Lo siento, papá, lo siento mucho». «No más disculpas», respondió él suavemente. «Solo nuevos comienzos». Cuando se acercaron al altar los invitados, que habían quedado desconcertados por la inesperada pausa e incluso la adición más inesperada a la ceremonia, comenzaron a comprender lo que estaba sucediendo. Algunos se secaban las lágrimas, otros sonreían. Incluso aquellos que habían estado más cerca de Isabel y más influenciados por su versión de los hechos, no pudieron evitar conmoverse por el cuadro que tenían ante sí. Cuando llegaron al altar, Roberto colocó la mano de Sofía en la de Mateo, luego retrocedió. Pero Sofía se aferró a él por un momento más. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. Roberto sonrió a través de sus lágrimas. «Nunca, ni por un solo día». La ceremonia prosiguió, más significativa ahora por la reconciliación que había presenciado. Cuando el sacerdote pronunció a Sofía y Mateo marido y mujer, los vítores parecieron más fuertes, la alegría más profunda. Y cuando los recién casados retrocedieron por el pasillo, se detuvieron donde Roberto e Isabel estaban sentados, ya no separados por filas de invitados y años de amargura, sino uno al lado del otro, unidos en su amor por su hija. En la recepción, Roberto se encontró bienvenido en las conversaciones, incluido en los brindis, parte de la celebración de una manera que nunca hubiera imaginado cuando había tomado la decisión de ir a la iglesia esa mañana. La caja de regalo que había parecido tan inadecuada ahora estaba entre los demás regalos, la escritura y el cheque guardados de forma segura para el futuro. A medida que avanzaba la noche, el DJ anunció el baile padre-hija. Roberto, que había estado charlando con algunos de los familiares de Mateo, se congeló. No se había esperado esto, no se había preparado para ello. Pero entonces Sofía estaba de pie ante él, con la mano extendida. «Papá», dijo simplemente, «es nuestro baile». La pista se despejó cuando Roberto tomó la mano de su hija y la condujo al centro. Las notas iniciales de «Qué mundo tan maravilloso» llenaron la sala, la misma canción que solía tocarle cuando era pequeña. Cuando comenzaron a balancearse al ritmo de la música, Roberto se encontró transportado en el tiempo, a las sesiones de baile en la sala de estar con una niña pequeña de pie sobre sus pies, a las barbacoas en el patio trasero donde hacía girar a su hija hasta que se mareaba de risa. «Elegí esta canción hace meses», admitió Sofía en voz baja mientras bailaban. «Me dije a mí misma que era porque es un clásico, pero creo que, en el fondo, todavía me aferraba a esos recuerdos». «Nunca los dejé ir», respondió Roberto. «Eran todo lo que tenía». Cuando la canción terminó, Roberto se preparó para alejarse, pero Sofía se aferró a sus manos. «Tengo algo que contarte», dijo, su voz apenas audible por encima de los aplausos. «Algo que solo Mateo sabe hasta ahora». Se inclinó para susurrarle al oído. «Vas a ser abuelo, en aproximadamente 7 meses». Roberto retrocedió, con los ojos muy abiertos por el asombro. «¿De verdad?». Sofía asintió,
su sonrisa radiante. «De verdad. Y este pequeño va a necesitar a su abuelo para que le enseñe a pescar en esa propiedad del lago». El DJ estaba pidiendo a otras parejas que se unieran a la pista ahora, y Mateo apareció al lado de Sofía, extendiendo su mano a su nuevo suegro. «¿Puedo tener este baile con mi esposa?», preguntó con una sonrisa. Roberto retrocedió, con el corazón más lleno de lo que había estado en años. «Es toda tuya», dijo. Luego agregó, «Bueno, en parte tuya. Siempre será mi niña también». Mientras observaba bailar a los recién casados, Roberto sintió una presencia a su lado. Isabel estaba allí, su hostilidad anterior reemplazada por algo más complicado. Arrepentimiento, tal vez, o nostalgia. «Hicimos algo bien, ¿verdad?», dijo, asintiendo hacia su hija. A pesar de todo, Roberto consideró esto. «Ella es lo mejor de los dos», convino. «Y ninguno de nuestros errores». Se quedaron en silencio agradable, observando la felicidad de su hija. Roberto pensó en los años perdidos, pero también en los años venideros, cumpleaños, vacaciones, el nacimiento de un nieto, un futuro que había dejado de permitirse imaginar. La recepción continuó hasta altas horas de la noche. Cuando llegó el momento de que Sofía y Mateo se fueran de luna de miel, se encontraron rodeados de personas que les arrojaban pétalos de rosa y los vitoreaban. En medio del caos, Sofía se separó y corrió de vuelta a donde estaba su padre. «Promete que estarás aquí cuando volvamos», dijo, abrazándolo con fuerza. «Promete que no desaparezcas de nuevo». Roberto abrazó a su hija, respirando el aroma de su cabello, grabando este momento en su memoria. «Lo prometo», dijo. «Ni caballos salvajes podrían arrastrarme lejos». Mientras los recién casados se alejaban, su coche adornado con serpentinas y carteles de «recién casados», Roberto permaneció de pie en la entrada del lugar, saludando hasta que estuvieron fuera de la vista. Los demás invitados comenzaron a dispersarse, dirigiéndose a sus coches o de vuelta al interior para tomar una última copa. Isabel se acercó a él de nuevo, sus tacones haciendo clic en el pavimento. «¿Necesitas que te lleve a algún sitio?», preguntó, sorprendiéndolos a ambos con la oferta. Roberto negó con la cabeza. «Tengo mi camioneta, pero gracias». Ella asintió, luego vaciló. «Roberto, sé que no cambia nada, pero de verdad lo siento. Por todo». Miró a esta mujer que una vez había sido el centro de su mundo, la madre de su hija, su mayor amor y su más profunda angustia. «Cambia el día de hoy», dijo simplemente. Y eso es un comienzo. Mientras caminaba hacia su camioneta más tarde, el aparcamiento casi vacío, Roberto se sintió más ligero que en años. El aire nocturno era fresco contra su rostro, y sobre él las estrellas perforaban la oscuridad del cielo. Pensó en el viaje que lo había traído hasta aquí, el dolor, la soledad, la perseverancia. Pensó en el simple coraje que le había tomado presentarse hoy, sin ser invitado e indeseado, sin saber qué recepción le esperaba. A veces, lo más valiente que podemos hacer es simplemente presentarnos, incluso cuando cada puerta parece cerrada para nosotros. A veces, el amor significa estar de pie en la puerta de una iglesia, con el corazón en la mano, listo para el rechazo, pero esperando la reconciliación. Y a veces, solo a veces, la vida nos da segundas oportunidades que nunca soñamos posibles. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para obtener más historias poderosas cada semana que nos recuerden la resiliencia del espíritu humano y el poder del perdón. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca olvidarás lo que significa luchar verdaderamente por los que amas, incluso cuando han olvidado cómo amarte a ti. Recuerda que además puedes apoyar este canal dejando un súper gracias.